y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Versículo 4. Algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y Silas, y de los griegos, piadosos gran número, y muchas mujeres nobles. Entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo a algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba alborotaron la ciudad, y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. Pero no hallándolos, trajeron a Jasón y algunos de sus hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: estos que trastornan el mundo entero han venido acá, los cuales Jasón ha recibido, y todos estos están en contra de los decretos de César, diciendo que hay otro rey, que es Jesús. Alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad, y oyendo estas cosas, pero obtenida fianza de Jasón y los demás, los soltaron. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y Silas hasta Berea, y habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Es interesante ver esta historia. ¿Sabes que después de Filipos, Pablo y su grupo viajaron hacia el norte, a Anfípolis y a Polonia? Posiblemente pasaron una noche en cada una de esas ciudades, ya que la distancia de Filipos a Tesalónica era de unos 150 kilómetros, y estas tres ciudades estaban separadas más o menos por la misma distancia. Estamos hablando de 50 kilómetros de una ciudad a otra. Esto podría recorrerse en un día de camino a pie, y en ese tiempo era normal caminar esa cantidad de kilómetros. Llegaron a Tesalónica después de 3 días caminando. Entonces Pablo y sus compañeros pues no sintieron el cansancio, porque ellos tenían una motivación misionera que los impulsaba. Ese fuego que había en su corazón y ese brillo en sus ojos por ver más personas aceptando a Jesús como Salvador, no les importaba el cansancio que ellos tenían después de haber caminado 3 días. Llegaron a Tesalónica. Tesalónica era una ciudad de casi 400 años para ese entonces, y estaba vinculada fuertemente con la realeza macedónica y con el Imperio Romano. Tesalónica fue fundada en el año 316 a.C. por Casandro, quien era uno de los generales de Alejandro Magno, y lo llamó con ese nombre en honor a su esposa. Su esposa se llamaba Tesalónice, que era medio hermano de Alejandro. Bueno, el asunto es que en el año 146 a.C., se convirtió en una provincia romana, una ciudad de una población cosmopolita, donde más o menos había unos 100,000 habitantes. Ahora, esta ciudad era muy diferente de Filipos, que era expresión del espíritu romano. Recuerda que Tesalónica había conservado el espíritu griego, por eso es que era muy diferente al lugar de Filipos, o la ciudad de Filipos. En Tesalónica había una sinagoga, y ese es siempre un buen lugar para comenzar la predicación. El asunto más apropiado para predicar en la sinagoga, ¿qué cosa era? Las Sagradas Escrituras. ¿Por qué? Porque las Sagradas Escrituras estaban compuestas por la Torá, que eran los escritos de Moisés, o la ley, los salmos y los profetas, es decir, todo el Antiguo Testamento. Y allí, durante 3 sábados, Pablo predicó sobre Jesús. ¿Qué cosa mostraba? Cómo por medio de las profecías, Jesús era el cumplimiento de todas ellas. Jesús era el Mesías. Y había muchas profecías para comprobar eso. Así que comenzó por los libros de la ley. Comenzó por los escritos de Moisés. Si nosotros hacemos un breve repaso, vamos a encontrar que Adán había recibido directamente de Dios la promesa de la redención del mundo por medio de un Mesías, de un descendiente de la familia humana. Esta promesa fue muy clara cuando Dios pronunció la sentencia sobre la serpiente que había engañado a Eva. ¿Recuerdas Génesis capítulo 3, versículo 15? Allí dice así: y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente de ella. Ahora dice, su simiente te aplastará en la cabeza y tú le herirás en el talón o en el calcañar. Ahora, fíjate, con la resurrección de Jesús, Pablo podía probar algo fundamental.
que Jesús era el descendiente de la mujer, que con la injusta muerte de Jesús en la cruz solamente había sido herido en el talón, mientras que el diablo recibía un golpe mortal con la destrucción de la misma muerte. Su imperio tenebroso ya no pudo retenerlo en esas entrañas vacías, porque Jesús venció la muerte. Ahora, cuando vamos a Abraham, recuerda que cuando él estuvo a punto de ofrecer a Isaac su hijo, Dios le prometió la venida del Mesías para sus descendientes. Cuando vamos a Génesis capítulo 22, versículo 18, allí Dios le promete, porque me has obedecido, le dijo, todas las naciones del mundo serán benditas en ti por medio de un descendiente tuyo. Y eso lo confirma, ¿quién? Gálatas capítulo 3, versículo 16, diciendo que el descendiente, ¿quién era? Era Jesús. Cuando avanzamos ahí en el libro de Salmos, los salmos eran muy claros. Dios, mediante el salmista, había predicho muchísimas cosas. Por ejemplo, el maltrato que los seres humanos darían a Jesús. Salmos capítulo 22, versículo 17 y versículo 18. Allí dice, yo puedo contar los huesos en mi muerte. La gente con satisfacción perversa se detiene a mirarme y se reparten entre ellos mis vestidos y sobre mis ropas echaron suertes. Lo mismo que ocurrió mucho tiempo después con Jesús. Cuando vamos a Salmo 66, 8, allí vamos a ver los insultos que dieron a Jesús ya predichos. Ahora, allí dice, por ejemplo, que nadie hubo quien consuele a Jesús. Es más, estaba predicho que le iban a dar un poco de hiel cuando él pedía un poco de agua. Todo estaba predicho ya desde el Antiguo Testamento. Ahora, al ver todas estas evidencias, ¿cómo se habrá comprimido el corazón de los oyentes? Porque cuando Pablo leía las Escrituras y las comparaba con la experiencia de Jesús sobre el maltrato que recibió de todos, cuando él a todos hizo bien y dio la salvación y la vida eterna y todo lo que recibió fue el maltrato, mas esto ya estaba predicho en las profecías, esto ya estaba en los profetas, mensajes penetrantes, mensajes precisos, ya estaban mencionadas que se iban a cumplir en la vida de Jesús. Cuando vamos al libro de Isaías, capítulo 11, versículo 2 al versículo 4, allí donde dice el Espíritu de Dios está sobre él, y ese espíritu de sabiduría, de entendimiento, de consejo, de poder, de conocimiento y de temor del Señor. Además dice, él se deleitará en el temor del Señor, y él no juzgará según las apariencias, ni decidirá solo por lo que oiga decir, sino que él juzgará con justicia a los desvalidos, con fallo justo a todos los pobres de la tierra. Pero Isaías también predijo su sufrimiento. Tú tienes que leer Isaías capítulo 53. A partir del versículo 3 dice que él fue despreciado y rechazado por los hombres, varón de dolores, hecho para el sufrimiento. O sea, todos los que miraban a Jesús pudieron ver el cumplimiento de esta profecía. Además dice, él cargó nuestras enfermedades, él soportó nuestros dolores, pero nosotros lo consideramos por herido y golpeado por Dios. Allí dice que él fue traspasado por nuestras rebeliones, él fue molido por nuestras iniquidades y sobre él cayó nuestro castigo. El precio de la paz que todos nosotros recibimos fue gracias a sus heridas, porque ahí el texto dice, por sus heridas fuimos sanados. ¿Sabes que el libro de Jeremías también anunció la venida de Jesús? Y él en Jeremías 23, versículo 5, lo menciona como justicia nuestra. Allí dice, vendrán días, dice el Señor, que de la simiente de David hará resurgir un renuevo justo. Él reinará con sabiduría y practicará el derecho y la justicia. En esos días, Judá será salvado y Israel morará seguro. Y este es el nombre que se le dará, Jehová, justicia nuestra. Cuando avanzamos en los profetas, pues encontramos a Daniel. Daniel también profetizó acerca de la fecha del bautismo de Jesús. Cuando el ángel Gabriel le visitó para explicar la profecía de las 2300 tardes y mañanas de Daniel 8:14, en Daniel capítulo 9, versículo 25 dice, sabe pues y entiende que desde la salida del decreto para restaurar y reedificar Jerusalén hasta el ungimiento del Mesías príncipe,
habrán 7 semanas y 62 semanas, haciendo un total de 69 semanas. Ese tiempo que menciona el ángel comenzó en el año 457 a.C., cuando salió el decreto de la reedificación de Jerusalén. Y si sumamos, pues nos lleva al año 27 después de Cristo, la fecha cuando Jesús fue bautizado. Cuando vamos al libro de Miqueas, capítulo 5, versículo 2, habla de el lugar donde Jesús iba a nacer. Allí Miqueas 5:2 dice: de ti, Belén Efrata, pequeña entre todas las tribus, de ti saldrá el Señor de Israel. Cuando el apóstol Pablo citaba aquellas profecías sobre el sufrimiento del Mesías, sobre todo lo que anunciaba, sobre la misión que tenía el Mesías, cómo él vino a ser hombre y entre los seres humanos vino a morir para luego darnos esperanza de vida, para poder resucitar, para poder sacarnos de la muerte. Todos los que estaban en Tesalónica no podían negarlas porque estaban en las Escrituras. Entonces es algo innegable. Ahora, Pablo, con todo el poder de las Escrituras, él agregaba lo siguiente: Jesús, a quien yo os anuncio, es el Mesías, porque todas las evidencias estaban. Y claro que todos debieron haber creído, pero la congregación dice que se dividió en 2 grupos. Unos creían, otros no. ¿Cómo es posible que después de ver tanta evidencia no pueden creer? Claro. Y el grupo de creyentes fue numeroso, porque incluyó algunos judíos y un gran número de griegos, y dice, y muchas mujeres nobles. O sea, ellos se convirtieron en seguidores de Jesús porque aceptaron aquello que Pablo les estaba predicando. Pero ocurre un problema. El grupo de los que no creyeron se pusieron celosos. Y ese celo mezclado con envidia, que luego generó acciones violentas y enemigas, esa actitud enemiga que luego se transformó en persecución. Primero fue oculta, pero luego fue abierta. ¿Qué cosa hizo este grupo que rechazó el mensaje? Mira lo que hicieron. Buscaron un grupo de hombres ociosos. Así dice el texto. Bueno, como siempre los ociosos, opositores naturales al trabajo productivo, ellos están siempre listos para complicar la vida de todo el mundo, ¿verdad? Así que tuvo que haber existido dinero de por medio, porque ningún ocioso hace algo por idealismo, porque cree en algo, mucho menos a favor de ideas que ellos mismos no creen. Estos ociosos juntaron una turba de personas con argumentos políticos y alborotaron a la ciudad. Y una vez que la multitud había perdido el control racional de sus acciones, pues allí fue muy fácil llevarlos a otra acción. En ese instante, los que tomaron allí el control de las acciones ya no fueron los ociosos. Allí, ¿quiénes fueron? Los incrédulos, porque ellos estaban detrás de todo. Y bajo los efectos de esa mente enemiga, dirigieron a la multitud hacia la casa de Jasón, acusándolos de manera injusta. ¿Qué cosa querían? Tomar a Pablo, tomar a Silas, para poder sacarlos, incluso apedrearlos, sin haber llevado un juicio previo. Pero Pablo y Silas ya no estaban allí. Entonces, ¿qué pasó? Su ira se volvió contra Jasón. Posiblemente fue un judío convertido con un nombre griego. Y junto con Jasón, tomaron un grupo de los que habían creído. ¿Y a dónde los llevaron? A las autoridades de la ciudad. Fíjate una cosa. Los enemigos de Pablo estaban tan airados. Y aún ante las autoridades hablaron a gritos. Una cosa terrible. Estos que trastornan el mundo entero han venido acá y Jasón los ha recibido. ¿Sabes? Ellos acusaron así, estos contradicen los decretos de César, diciendo que hay otro rey que es Jesús. O sea, transformaron una cuestión exclusivamente religiosa en una cuestión política. ¿Qué cosa hicieron? Mezclaron la religión con la política y crearon una confusión. Y al oír la acusación, las autoridades se unieron al pueblo. Y con la misma furia de aquellos judíos alborotados, se fueron contra estos creyentes. Sin embargo, como los acusados no eran Jasón y el grupo de creyentes que los llevaron a él,
Pues bueno, solo les impusieron una fianza y luego los soltaron. Esto es lo que sucedió allí en Tesalónica. La pregunta es, ¿por qué los enemigos de la fe trabajaron tan violentamente para expulsar a imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en Judea? Pues han padecido de sus conciudadanos las mismas cosas que ellos padecieron de los judíos. Estos mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas, y a nosotros nos expulsaron. ¿Sabes que allí dice, ellos no agradan a Dios y se oponen, impidiendo también que otras personas puedan salvarse? Ese texto realmente es muy triste. O sea, no quieren que la salvación pueda llegar a los gentiles. Los incrédulos desprecian la salvación para ellos mismos y también impiden que otros puedan salvarse por medio de Cristo. Qué triste, ¿verdad? Esta es la obra del enemigo, que solamente desea la destrucción de toda la humanidad. Pero, ¿sabes? El deseo de Dios es que todos crean. El deseo de Dios es que todos puedan ser salvos. Pero Satanás usa incluso instrumentos humanos para desanimarte. Cuando los hermanos de Tesalónica vieron el peligro que corrían Pablo y Silas, pues de noche ellos lo enviaron a otra ciudad, Berea. Berea no estaba muy lejos, estaba a unos 80 kilómetros hacia el oeste. ¿Y qué sucede? Cuando llegaron a Berea, ellos fueron bien recibidos en la sinagoga. Y ahí el versículo 10 dice que eran más nobles, más nobles que los de Tesalónica. ¿Pero por qué? Bueno, porque ellos tenían una mente más amigable. Dice que ellos escucharon la predicación con mayor placer, con mayor atención. Ellos estudiaban las Escrituras cada día para comprobar si lo que Pablo estaba predicando era verdad o no era verdad. Esto realmente es nobleza espiritual. La nobleza de los bereanos es digno de imitar. Ellos eliminaron sus prejuicios, ellos estudiaron las Escrituras para aprender la verdad, no para encontrar argumentos contrarios a la enseñanza de Pablo. ¿Con qué actitud tú vas a abrir la palabra de Dios? Ellos tenían la nobleza de la sabiduría. ¿Sabes por qué? Sabio es el que aprende todas las cosas de manera correcta porque tiene la mente abierta a todos los elementos que componen la obra del Señor. Ellos permiten que el Espíritu Santo pueda iluminar sus corazones. Es por eso que estudiaban las Escrituras con insistencia, con constancia, con profundidad. Ellos tenían esa medida de fe que ahuyenta las dudas, que conserva la cautela para no caer en la crítica de aquello que no es cierto. Tampoco ellos quieren estar en la ingenuidad de poder aceptar a cualquier persona que viene con un estudio. Ellos quieren comprobar si realmente es así. Esto es digno de imitar. Y esta es la razón por la cual los bereanos eran nobles. Sabes que el resultado fue excelente. Allí muchos judíos creyeron, muchos griegos también. Muchas mujeres distinguidas y muchos hombres creyeron porque ellos estaban dispuestos. Los de Berea nos enseña una metodología bíblica de interpretación. Sabes que en vez de estudiar la Biblia para satisfacer simplemente la curiosidad, ellos la estudiaban para aprender. Y es allí donde el Espíritu Santo ilumina la mente. ¿Sabes que Dios siempre muestra la verdad al corazón que está dispuesto a conocer más, pero sobre todo aquel corazón que está dispuesto a aceptar esa verdad? Dios te va a dar más luz en la medida que tú busques más de Dios. ¿Cómo estudiar la Biblia con esa misma sinceridad de los bereanos? 5 puntos importantes. En primer lugar, tú tienes que hacer una interpretación contextual de la Biblia. Eso significa, un versículo solo puede ser entendido dentro de un contexto en el cual se escribe, no de manera aislada. O sea, cuando nosotros usamos un texto para probar una idea, necesitamos tener la seguridad que nuestra interpretación esté en armonía con toda la Biblia, porque un texto fuera de su contexto es un pretexto para cualquier herejía. Hace algún tiempo, un médico decía que ayudar a las mujeres que están dando a luz con algún medicamento es antibíblico, porque la Biblia dice, con dolor darás a luz a tus hijos. Sin embargo, el doctor Simpson
en el campo, que es especialista en el campo de la anestesia, dice, pues no, porque Dios, para poder sacar la costilla, para formar a Eva, tuvo que hacerle dormir un sueño profundo. ¿Y qué cosa puso Dios en anestesia? Si te das cuenta que uno puede construir una herejía, incluso tomando como base un versículo. Hay algunos que leen Apocalipsis y dicen, y los perros estarán afuera, y están culpando que nadie puede crear un perro en casa, porque la Biblia condena, y esto está totalmente fuera de contexto. Entonces tú no puedes ser un lector superficial. No te quedes en la orilla, investiga, profundiza. No te quedes con lo que el pastor dice. Abre la Biblia. Los bereanos comprobaban para ver si esto era así. Número 2, haz una interpretación comparativa. La Biblia se interpreta sola. Un pasaje vista a la luz de otros pasajes trae mayor luz sobre el tema. Tú necesitas comparar diversos textos del mismo asunto. Así se torna más claro el significado. Sabes que es muy importante reunir todo lo que los autores bíblicos dijeron sobre el tema que tú estás investigando antes de llegar a cualquier conclusión. ¿Por qué? Porque todos fueron inspirados por el mismo Espíritu, dice 2 de Pedro 1:21. O sea, la Biblia no se contradice. La Biblia simplemente amplía la información. Tú no puedes hacer decir lo que la Biblia no está diciendo. Por eso tienes que hacer una interpretación analítica. Sabes que hay textos bíblicos que no pueden ser entendidos si los separamos de las circunstancias en las cuales fueron escritos. Tengo que hacerme 5 preguntas cuando leo un texto. Primero, ¿quién escribió? Número 2, ¿para quién lo escribió? El destinatario, ver cuáles eran sus necesidades, cuáles eran sus preconceptos, cuáles eran sus problemas. En tercer lugar, ¿cuándo lo escribió? Ver la situación histórica. En cuarto lugar, ¿dónde lo escribió? Estudiar la iglesia, la comunidad a donde está dirigida el texto. Y en quinto lugar, ¿por qué lo escribió? ¿Cuál fue el motivo para escribir ese texto? Eso te lleva a ser un lector, no un lector turista, sino un lector explorador, que empiezas a analizar de una manera consciente. Número 3, haz una interpretación sin interferencias. Tú sabes que las parábolas tienen una lección principal. Por ejemplo, la parábola del rico y Lázaro no puede ser usada para demostrar que cuando uno muere va al cielo, porque hay varios asuntos que ver. ¿Cuál es el seno de Abraham? La distancia entre el infierno y el cielo es muy corta. ¿Uno va a ser quemado para siempre o el pecado va a ser eliminado? Entonces, si tú quieres usar eso para poder justificar un pensamiento o una doctrina, pues entonces tienes que tomar todas las parábolas y ahí vas a entrar en problemas serios. El uso de las metáforas que Pablo, por ejemplo, enseñaba sobre los militares no es una prueba bíblica del militarismo. Debemos descubrir cuál es el verdadero sentido, cuál es la verdadera intención al transmitir aquello que fue dirigido. Es decir, lo que quiero decirte es que te sumerjas en la profundidad, que no te quedes en la superficialidad para ser o para tener la actitud bereana. Número 4, cada vez que leas la Biblia, hazlo con oración. La Biblia no es un manual para responder preguntas, sino para llevarnos a reflexionar sobre las preguntas que Dios tiene para nosotros. Así, cuando encontramos respuestas, pues allí satisfacemos muchas de nuestras dudas, porque nuestras respuestas están justamente en las preguntas de Dios. La primera pregunta de Dios es, ¿dónde estás? Sabes que la oración capacita para que tú puedas escuchar al Espíritu Santo. El mismo Espíritu que inspiró al profeta puede iluminar tu mente. Ahí en el silencio puedes escuchar la voz de Dios hablándote a través de su palabra. Y otra cosa es que los bereanos estudiaban todos los días la Biblia. Hay algunos que ven a la Biblia como una torta de cumpleaños, una vez al año nada más, mientras que otros lo ven como el alimento de cada día. ¿Qué cosa es para ti la palabra de Dios? ¿Cuál es la actitud que tú has tomado? Otra cosa, nuestro crecimiento depende de nuestro alimento. Por eso Jesús nos enseñó, danos el pan de cada día. Y el pan espiritual es la palabra de Dios. Tienes que tener un plan de estudio. Puedes leer un libro, un capítulo, lleva una hoja para anotar, para subrayar las promesas. Escucha la voz de Dios cada vez que abre la palabra de Dios. Los bereanos eran más nobles que los de Tesalónica. ¿Por qué razón? Porque ellos tenían la disposición
no tenían preconceptos. Ellos estudiaban independientemente de lo que escuchaban. Ellos iban a la fuente para ver si esto es verdad. Tú no puedes seguir lo que el pastor dice, el líder dice, anda a ver si la Biblia lo comprueba. ¿Sabes una cosa? En la Biblia yo encuentro que todos los seres humanos somos responsables de la luz que recibimos. Y hoy yo quiero hacerte una invitación muy especial, porque probablemente hasta aquí tú has sido un lector superficial de la Biblia, no un lector profundo de la Biblia. Te quedaste en la orilla. Y a mí me impresiona porque la actitud bereana es una actitud que todos nosotros hoy debemos tener. Esa es una actitud de tener una disposición abierta, una disposición entera para poder entender la voluntad de Dios. Mientras que los de Tesalónica era un grupo de personas que los incrédulos, por tener celos de aquellos que aceptaron a Jesús según lo que Pablo decía a través de las Escrituras, los bereanos tomaron otra actitud. Te vamos a escuchar, pero queremos comprobar por las Sagradas Escrituras. Y aquí viene mi invitación para ti, porque probablemente tú estás siguiendo muchas costumbres, estás escuchando muchos sermones, y has escuchado tantos mensajes en la vida, y tú estás siguiendo algunas cosas que no has comprobado todavía con la palabra de Dios. Ya te conté que un texto fuera de contexto es un pretexto para una herejía. Ya te dije la manera como tenemos que estudiar la Biblia de una manera concienzuda, de una manera consciente, para que nosotros podamos llegar a la verdad, porque existe una verdad, y esa verdad no lo tiene un líder, no lo tiene un pastor, lo tiene la palabra de Dios. Juan 17:17 dice, santifícalos en tu verdad, porque tu palabra es verdad. Si tú quieres estar lejos de la mentira, tienes que estar cerca de la verdad. Y para estar cerca de la verdad, tienes que tomar la actitud de los bereanos. Escudriñar, comprobar que aquello que te están explicando, aquello que estás siguiendo, aquello que estás haciendo, tiene una base bíblica, escrito está. Muchas personas edifican sus creencias no sobre la roca, sino edifican sus creencias sobre la arena. Y es muy triste ver que hay tantas personas que están edificados sobre tradiciones humanas, sobre costumbres humanas, sobre la religión popular o sobre la religión de la familia. Mas hoy quiero invitarte para que hoy, en actitud de oración, tú vayas a Dios y le digas, Señor, yo quiero comprobar si todo lo que creo está en tu palabra. Si así como me enseñan, está en tu palabra. Si tú tomas esa actitud, Dios te va a bendecir en gran manera. El Espíritu Santo que inspiró a los profetas será el Espíritu Santo que iluminará tu mente para hacerte entender y para colocarte sobre una base sólida. Una de las cosas que a mí me encanta es lo siguiente, que Dios siempre da luz para aquellos que buscan luz. Y si tú tienes la necesidad de poder encontrar la verdad, de poder encontrar la luz, si tú tienes realmente la necesidad de poder conocer de Jesús, Dios nunca te dejará en tinieblas. Nunca te dejará en tinieblas. Y si quieres conocer la voluntad de Dios, hay un solo lugar donde tienes que ir, la palabra de Dios. Una de las cosas interesantes en esta historia es que Pablo conocía perfectamente la Biblia. Las Escrituras, ¿recuerdas cuando él mostraba para los de Tesalónica contextos bíblicos sobre quién era Jesús? Eso dice mucho de un cristianismo real. Eso dice mucho de la manera como tú te relacionas con la palabra de Dios. ¿De qué está llena tu mente? ¿De qué has llenado? ¿De promesas o de cosas vanas? ¿De qué está llena tu cabeza? ¿De la palabra de Dios? Mientras más estudies la palabra de Dios, tu fe va a crecer. Porque la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Ahora, aquí en el capítulo 17 de Hechos encontramos lecciones importantísimas para nuestra vida. Y esas lecciones tienen que ser aplicadas hoy, en este momento. Por eso, hoy Dios quiere hablar a tu corazón a través de esta historia que hoy te comenté. ¿Y cuáles son las lecciones espirituales
que podemos traer hoy para nuestra vida en la historia que hoy analizamos de Hechos capítulo 17, cuando Pablo entró a Tesalónica y luego pasó para Berea. Yo quiero compartir contigo algunos textos que aquí me llaman la atención y traen lecciones espirituales importantísimas para nuestra vida. Hechos capítulo 17, versículo 4 dice: algunos de ellos creyeron. ¿Qué cosa es lo que aquí llama mi atención? Es lo siguiente. El Evangelio fue presentado para los de Tesalónica de la manera más clara. Había tanta evidencia que ya te mostramos aquí cómo Pablo podría escudriñar las Sagradas Escrituras tomando desde los primeros libros, desde el Pentateuco, desde Génesis, pasando por los profetas. O sea, era tan claro, pero tan claro el mensaje que solo algunos creyeron. Sabes que muchas personas rechazan la verdad que saben. Puede ser que esté hablando para alguien que está colocando por encima de la palabra de Dios su creencia, su tradición. Tú sabes que hay cosas que no tienen base bíblica y no crees, desprecias la verdad. Me llama la atención de que solamente algunos creyeron. Ahora, ¿es posible ver tanta evidencia y aún así rechazar? Es posible, porque la incredulidad es colocada por encima de la fe. Hay personas que colocan sus propios intereses por encima de la palabra de Dios. Hay personas que colocan la palabra del pastor por encima de la palabra de Dios. Hay personas que colocan la placa de su religión por encima de la palabra de Dios. Solamente algunos creyeron. La palabra de Dios es tan clara, es tan evidente. La palabra de Dios no hay manera de poder confundirla. Pero hay algunos que aún conociendo la verdad, deciden rechazarlo. Hoy te invito una vez más a analizar tus creencias. Número 2, versículo 6. Aquellos que rechazaron aquel mensaje, ellos fueron con una acusación ante los magistrados. Y aquí me llama la atención la manera como ellos presentan a Pablo y Silas. Y dice así: estos son los que trastornan el mundo entero. Y una cosa quiero decirte: el Evangelio no trastorna, el Evangelio transforma vidas. Porque el Evangelio tiene poder para restaurar, para transformar, no para trastornar. Pero ¿qué sucede con las personas que rechazan el Evangelio? No tienen paz. El Evangelio los incomoda y cada vez que lo vuelven a escuchar quedan perturbados porque saben qué decisión tienen que tomar y aún así lo rechazan. ¿Tú crees que tiene paz una persona que conoce la verdad y vive en mentira? ¿Tú crees que quedó en paz Pilato después de condenar a Jesús sabiendo que él era inocente? ¿Tú crees que está en paz una persona que conoció a Jesús y se desvió del camino y sabe dónde debe estar, en qué camino debe estar, mas está lejos de Dios? Entonces, cuando dice trastorna, claro, las personas se sentían incomodadas al ver tanta luz y al ver de que ellos no lo podrían aceptar. Lo que hacen estas personas es decir, este mensaje trastorna, cuando en la realidad el mensaje transforma el corazón. Aquellos que no permiten que el Evangelio los transforme, finalmente ellos van a pensar que el Evangelio trastorna, cuando en la realidad lo que hace el Evangelio es transformar la vida. Una tercera frase o expresión está en el versículo 11, cuando los de Tesalónica hicieron todo ese alboroto y quisieron allí acusar y prender a Pablo y Silas. Ellos tuvieron que ir para Berea. Y ya vimos aquí las razones por las cuales los bereanos eran más nobles. Pero quiero analizar una palabra. Y dice así el versículo 11 del capítulo 17 de Hechos, que eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, porque recibieron la palabra con toda solicitud. ¿Cuánto deseo tienes tú para recibir la palabra de Dios? ¿Cuánta disposición tienes tú para poder recibirla? Ahora, no solamente la recibieron,
allí viene un verbo importantísimo que tiene que ver con una actitud humana frente a la palabra de Dios. Escudriñando cada día, no cada semana, no cada mes, no de vez en cuando, no cuando hay crisis, no, cada día. ¿Y cuál es la palabra aquí importantísima? Escudriñar. Escudriñar es profundizar. Escudriñar es meditar, es reflexionar. Jesús ya mencionó, escudriñad las Escrituras, porque en ellas encontráis esperanza, encontráis vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Tú sabes que en cada página de la Biblia se muestra Jesucristo. Desde la primera página aparece creando, hasta la última página llamando al ser humano. Y en toda la Biblia encontramos el amor de Dios, encontramos a Jesús. Ahora, cuando uno escudriña la Biblia, es como aquel que va en busca de un tesoro. El tesoro no está en la superficie, el tesoro está en la profundidad. Y para llegar hasta ese tesoro hay que cavar, hay que esforzarnos. Si tú quieres descubrir el verdadero tesoro para la vida, tú tienes que escudriñar. Los bereanos eran más nobles, no solamente porque aceptaron la palabra, sino que ellos fueron a comprobar, ellos fueron a escudriñar. ¿Tú estás escudriñando la palabra de Dios? ¿Sabes que en la Biblia yo encuentro que este libro sagrado, que muchos lo tienen como amuleto, o muchos lo tienen en la biblioteca solamente para llenar un espacio, este libro transforma, cambia vidas. Aquí en este libro no solamente hay historia, no solamente hay ciencia, aquí está el plan de salvación para el ser humano. Este es el manual de felicidad para que tengas una mejor salud, mejor finanzas, mejor vida, una mejor familia. Este es el libro que necesitas para tu vida. Salmo 119, 105 dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Sabes que vivimos en un mundo lleno de oscuridad, lleno de inmoralidad, lleno de dolor, de sufrimiento. Y en la oscuridad del mundo, la única luz que se levanta para iluminar al ser humano es la palabra de Dios. Entonces, tú decides o andar en luz o caminar en tinieblas. Pero aquel que anda en tinieblas tropieza, cae, se resbala, se hiere. Entonces evita heridas en la vida. Toma la luz, toma la palabra de Dios. La Biblia también es comparada como una espada. Hebreos 4 dice que es como una espada de dos filos. Una espada, ¿por qué? Porque es una defensa personal contra el enemigo. Jesús venció en el desierto con el poder de la palabra de Dios. Pero también es una espada porque discierne. Porque cuando entra a tu vida, puede llegar a los cantos más oscuros de tu corazón. Aquellos cuartos de tu vida que tú los tienes allí con candado y no quieres que nadie abra, porque allí hay heridas escondidas, hay traumas desde la niñez, hay cosas escondidas en toda la vida. La palabra de Dios discierne, entra para poder transformar. La palabra de Dios también es comparada a un martillo que puede romper la incredulidad, que puede quebrar barreras. Y la palabra de Dios también es comparada al pan. ¿Por qué al pan? Porque es el alimento espiritual. Así como tú te esfuerzas para buscar el alimento cada día para fortalecer tu cuerpo, para estar bien físicamente, para poder estar firme ante las enfermedades, tú necesitas alimentar tu alma. Cuando hablo de alma, no estoy hablando de algo que está fuera del cuerpo, para alimentar tu vida, para fortalecerte en los momentos más difíciles. Aquel que piensa permanecer firme delante de las circunstancias tiene que estar alimentado con la palabra de Dios. Entonces, en la Biblia encuentro varias figuras para poder ilustrar la palabra de Dios. Y los bereanos escudriñaban las Escrituras y lo hacían cada día. No cada vez que se acordaban, no cada vez que lo pasaban mal, cada día. Esta debe ser la actitud de todo hijo de Dios. Esta es la que nos permite tener un relacionamiento cercano con Dios. ¿Cómo podemos conocer mejor el carácter de Dios? ¿Cómo podemos encontrar respuestas para las diferentes interrogantes de la vida? Pues aquí está en la palabra de Dios. Mas hay una figura que enternece mi corazón. ¿Sabes que Jesús dijo en el libro de Lucas, capítulo 8, versículo 11? Mira lo que dice el libro de Lucas, capítulo 8, versículo 11. Cuando Jesús explica
la parábola del buen sembrador, allí en Lucas capítulo 8, versículo 11, es muy claro al decir, y él dice lo siguiente: y la semilla de esta parábola es la palabra de Dios. Voy a repetir una vez más: la semilla es la palabra de Dios. ¿Y qué cosa es interesante esta ilustración de que la semilla es la palabra de Dios? Tú conoces una semilla. Sabes que una semilla puede ser tan pequeña, tan insignificante, pero cuando cae en la tierra, ¿qué cosa sucede con la semilla? La semilla comienza a traer vida. Algo tan pequeño e insignificante puede crear, puede tener vida y puede nacer una planta, y esa planta puede hacerse grande y puede dar frutos. Esto me gusta de la palabra de Dios. Es como una semilla que cuando se siembra en tu corazón y tú permites que pueda crecer, te va a dar satisfacción, te va a dar esperanza, te va a dar frutos para vida eterna. Solo que Satanás ha intentado robar esa semilla. Por eso es que tú estás distraído para no poder conocer de la palabra de Dios. Por eso es que hay tantas distracciones hoy que no hay tiempo para abrir la palabra de Dios. Porque Satanás quiere impedir que la semilla primero caiga en tu corazón. Y cuando cae en tu corazón, ahora quiere impedir que la semilla crezca. Y allí aparecen las espinas de la vida, las distracciones de la vida, las cosas de esta vida que absorben nuestro tiempo, que absorben todo, que cambian. ¿Ya te diste cuenta la importancia de tener la actitud bereana? Escudriñar las Sagradas Escrituras. Sabes que este es el único libro que puede transformar tu vida para siempre. Hace algún tiempo escuché la historia de un misionero que estaba caminando por un puente, y al pie del puente veía, mientras él iba para poder predicar, siempre a un drogadicto, todos los días fumando. Un día dice: yo estoy visitando a tantas personas, ¿por qué no puedo alcanzar la palabra de Dios a este drogadicto? Así que él bajó el puente y de ese lugar tan sucio, maloliente, donde estaba ese drogadicto, se acerca y le dice: mira, he venido para traerte un regalo. Y aparte de darle algunas cosas básicas para alimentarse, le dice también: